terminar ya el tema número 3, la parte de flexión. Entonces vamos a trabajar con vigas compuestas ahora por dos materiales. En este caso, para este tipo de ejercicio, no solamente entonces una viga va a estar compuesta por un material de manera homogénea, sino que va a tener distintos materiales, es decir, que vamos a trabajar con varios módulos de Young o densidades de acuerdo al tipo de material que se esté trabajando. Generalmente, el material combinado, por así decirlo, más utilizado a nivel mundial vendría siendo el concreto reforzado, que también se conoce como simplemente, o aquí en Venezuela le mencionamos como concreto armado. Ese simplemente es la combinación entre concreto y el acero. Es decir, hacemos uso entonces de elementos como por ejemplo pueden ser las vigas o columnas, en donde son vaciados en acero, perdón, en concreto, y tienen elementos estructural que vendría siendo entonces el acero, de manera de que ese elemento, ya sea viga o columna, trabaje de manera idónea tanto a compresión como a tracción. Para eso es que se hace entonces esa combinación generalmente. Ok, entonces vamos a hacer la suposición que hicimos anteriormente. Tomamos entonces una muestra de núcleo de nuestra viga. Vamos a suponer que es esta parte de la viga, que está compuesta entonces por un material E1 y por un material E2. Cada uno tiene su respectivo módulo de Young. Y esa viga entonces la sometemos a flexión. Cuando se le aplican los pares respectivos, entonces se va a deformar de esta manera. Recuerden entonces que tendríamos el eje neutro, que es por donde no existiría alguna deformación, es decir, que allí realmente los esfuerzos son iguales a cero. Y ahora les presento entonces esta línea roja, que es donde existe una deformación tanto para el material 1 como para el material número 2, en donde en ese punto, solamente en ese punto, en ese eje, en esa superficie, digamos así, o en ese eje, dependiendo de cómo lo veamos, la deformación para el material 1 y para el material 2 va a ser la misma. Entonces, unitariamente, ambas deformaciones entonces son exactamente iguales. Haciendo uso de la ley de Hooke, recuerden entonces que para este tipo de ejercicio nosotros estamos basándonos en el principio de que estos materiales son elásticamente están en la zona elástica, es decir, que se les aplica una deformación y recuperan su estado original a ciertas solicitaciones entonces a las cuales se les están aplicando. Si hacemos esta relación entonces despejando de acá la deformación unitaria, entonces podríamos hacer esta igualación tanto para el material 1 como para el material 2 en este punto en donde ambos son iguales. Y podríamos hacer, por ejemplo, este despeje, despejando de acá el módulo de ion de uno. Entonces, simplemente podríamos decir que el esfuerzo para un material es proporcional al esfuerzo de otro material, haciendo una relación a través de un módulo, donde ese módulo, como pueden observar, simplemente lo vamos a llamar relación modular y lo vamos a denotar con la letra N, donde esa relación simplemente es la división entre el material que vamos a transformar o hacer uso de esa relación para hacer una especie de transformación en la cual vamos a trabajar entonces como el material de manera homogénea, es decir, que vamos a hacer una suposición de que el material realmente está trabajando, a, perdón, la viga o el elemento estructural está trabajando con un mismo material. Entonces vamos a hacer uso del método de la área transformada, la cual consiste simplemente en transformar un material, cualquiera de los dos, eh, en otro para poder hacer una idealización en la cual entonces estaríamos trabajando con un elemento de un solo material que vendrían siendo los ejercicios que ya anteriormente hemos hecho. Bueno, como les mencioné hace rato, las vigas, o mejor dicho, las vigas o columnas o cualquier tipo de elemento que se utiliza aquí generalmente como una, una combinación vendría siendo el concreto con el acero, pero también existe la combinación entre el acero y la madera, por ejemplo. Entonces, puede ser que se presente cualquiera de esos tipos de ejercicios en donde tengan que transformar
madera o acero o concreto con acero. Eh, entonces, vamos a hacer un ejemplito haciendo uso de la misma viga que en el ejercicio pasado se explicó. Vamos entonces a simplemente cambiar la sección transversal, que en este caso entonces sería, como pueden observar, una mezcla entre el acero y la madera. Aquí cada uno entonces nos señala quién vendría siendo el acero y quién vendría siendo la madera. Tendríamos entonces el acotado de cada una de las partes de esta sección compuesta. Recuerden que las secciones compuestas las podemos dividir en secciones conocidas que vendrían siendo distintos rectángulos para este caso. Nos piden para esta viga determinar el máximo esfuerzo en toda la viga para el acero y para la madera. Nos dan también los esfuerzos permisibles a compresión para el acero y atracción y compresión para el acero y atracción y compresión para la madera. Determinamos el valor entonces de los esfuerzos para cada uno de los materiales y lo comparamos entonces con los permisibles. En caso de que cumpla, bueno, se coloca simplemente que cumple, y en el caso de que falle, bueno, se colocará entonces que no cumple para para estas cargas sometidas, entonces este arreglo para esta sección transversal. Generalmente, nosotros cuando estemos trabajando con madera y acero, el elemento que se debe transformar entonces vendría siendo el acero. Cuando se trabaja entonces con concreto y acero, entonces también el elemento que se transformaría vendría siendo el acero. Ya tenemos entonces la relación, perdón, cada uno de los módulos de ion de cada uno de los materiales, es decir, de la madera y el acero. Y ahora entonces simplemente procedemos a hacer los cálculos. Recuerden que primero que nada se debe hacer los diagramas tanto para corte y momento. De acá entonces es como cuando nosotros vamos a seleccionar eh, para momento positivo donde se nos estaría generando la compresión y la tracción, y para momento negativo de igual forma. Entonces eso lo necesitamos para poder aplicar esta ecuación donde el momento por C, que es la distancia que va del eje neutro hasta donde vayamos a estudiar el esfuerzo, sobre la inercia de la figura. Donde la inercia de la figura aquí en este caso eh, no va a ser de esta, sino que va a ser la del área transformada. Entonces primero entonces calculamos la relación modular, que simplemente es n, donde vamos a tener el material que vamos a transformar sobre el otro material. Entonces en este caso la relación modular nos da adimensional, ya que estamos dividiendo las mismas unidades, nos da entonces el valor igual a 2. Haríamos entonces la transformación del área. ¿Qué es lo que vamos a transformar? Solamente vamos a transformar el acero. Entonces vamos a hacer el cálculo, entonces sería el acero original, el alma, la parte de arriba de este perfil, entonces simplemente sería base por altura, en donde la base es 200 milímetros y la altura vendría siendo entonces de 20 milímetros. Eso lo multiplicamos por n y nos daría entonces el área transformada. Esto lo vamos a transformar, donde vamos a dejar la altura, es decir, 20 milímetros, lo vamos a dejar como eh, ese valor no lo vamos a alterar, sino que vamos a alterar solamente el valor de la base. Entonces sería aquí, entonces el área transformada va a ser igual a base por altura igual, solo que la base es lo que nosotros vamos a cambiar. La altura la vamos a dejar de la misma manera, y entonces nos daría entonces que para este rectángulo que está acá arriba va a tener una base nueva que va a ser de 400 milímetros. Lo mismo se hace entonces con el rectángulo de abajo, que vendría siendo este que está acá. Pueden observar entonces que el área sería 2, que es el n, por 20 por 300. La altura entonces la vamos a dejar igual y vamos a cambiar la base. En este caso la base aumentaría a 40 milímetros. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, para hacer esta transformación en donde vamos a tener una nueva sección transversal, que va a ser esta, en donde ya esto no va a ser acero, sino que va a ser idealizadamente madera. Entonces ahora sí podemos trabajar como si toda la sección realmente fuera de madera, es decir, como los ejercicios que ya anteriormente hicimos, y como la mayoría de los ejercicios de la guía que ustedes tienen, o de los ejercicios resueltos que tienen allí en el Classroom, entonces se resolverían. Faltaría entonces calcular el eje neutro y la inercia a partir de esta nueva sección transformada.
para determinar el eje neutro, entonces aplicamos esta ecuacioncita, donde aquí tenemos tendremos que considerar el área de la madera, que vendría siendo todo este rectángulo que está acá, que sería 75 más 40 más 75 por la altura, que es 300 milímetros. Todo eso recuerden que aquí hacemos la idealización de que colocamos un eje de referencia. Entonces, todo eso por la distancia que hay desde el eje neutro de este rectángulo hasta acá abajo. Sería entonces 300 entre 2. Más esta parte que está acá sería 20 por 400, que sería 20 por 400, es decir, el área, por la distancia que hay desde el centroide hasta abajo. Entonces sería 300 más 20 entre 2, que sería 10 en este caso. Eso entonces dividido entre el área de cada una de estas áreas. Eso me da entonces que el eje neutro está ubicado a 169,70 milímetros. Aquí me lo ubicaría a partir desde abajo. Allí estaría mi eje neutro. Entonces la distancia, la diferencia simplemente sería restando 320 milímetros menos 169,70. Eso me daría entonces esta otra distancia, que sería 130,30 milímetros. Para calcular las inercias, entonces simplemente le calculo la inercia a cada uno de los materiales. Aquí le calcularía entonces a la madera y a cada uno de los aceros. Para la madera entonces, las inercias las distancias las llevé a centímetros, es decir, de 75 milímetros lo llevé a 7,5 centímetros, y así con cada una de las distancias, para que todas las inercias entonces me dieran en centímetros a la 4. Con respecto a este valor, recuerden que esta parte de la ecuación es la distancia que hay desde el eje neutro hasta el centroide de cada una de las figuras. Entonces, si el centroide está aquí, recuerden que medido a partir de aquí hasta acá, hay aquí 150 milímetros. Restaríamos eso, que entonces 150 milímetros serían 15 centímetros. De allí sale este valor que está acá. Y este 1 sale de 10 milímetros que estarían acá. Ya entonces calculadas cada una de las inercias, entonces simplemente se sumarían todas y me daría la inercia total, que sería 58.095,97 centímetros a la 4. Ya entonces, con el valor de la inercia y la distancia desde el eje neutro, aplicaríamos entonces las ecuaciones de esfuerzo tanto para la madera como para el acero. Entonces aquí en la madera, para la tracción, recuerden que para el máximo momento, que en este caso era 4.410 kilogramos por metro, se me genera entonces momento positivo, es decir, tracción abajo y compresión arriba. Coloco entonces el valor del momento por la distancia que hay desde el eje neutro hasta el extremo superior o inferior, que en este caso, como es el esfuerzo de tracción, sería hasta abajo, sería 169,70 milímetros. Entre la inercia lo multiplico por 100 y me daría 128,81 kilogramos sobre centímetros cuadrados. En este caso, al compararlo con el esfuerzo permisible, entonces me está dando que se cumple, es decir, que para esta sección dada, entonces se pueden aplicar todas estas cargas. Y para la compresión, entonces simplemente aplicaría lo mismo. Lo que cambiaría es que, como estoy evaluando para la madera, quiere decir entonces que el extremo superior de la madera real, que vendría siendo hasta acá, entonces simplemente sería toda esta altura, 130, menos la parte que ocupa el acero, que sería 20 milímetros. Por eso entonces yo le resto este valor de 2 centímetros. Porque la madera entonces se tomaría en cuenta es hasta este punto. Porque ya lo demás no es madera, lo demás es acero. Recuerden que eso entonces lo tendríamos que transformar. Entonces de esta manera, para la compresión también me da que el esfuerzo permisible es menor a este que me estaría actuando. Solamente faltaría entonces calcular el esfuerzo del acero. En, eh, en este caso entonces simplemente el momento sigue igual, la inercia también sigue igual.
Y la distancia que hay desde el eje neutro hasta la parte inferior del acero, entonces también sería 169,70. La única diferencia es que yo debo multiplicarlo por el- la relación modular para transformarlo nuevamente al acero. Entonces en este caso me da 257,62 kilogramos por centímetro cuadrado, da menor entonces que el esfuerzo permisible, es decir, entonces que está cumpliendo con lo permitido. Con respecto al de compresión, en este caso entonces, vean que el acero si llega hasta la parte superior, es decir, 130,30 milímetros, de allí sale entonces este término, en donde ya no le tendremos que restar nada porque él llega hasta la parte superior. De igual forma, entonces lo multiplicamos por 2 y veremos entonces que el esfuerzo que está actuando es menor al permisible, es decir, que también entonces estaría cumpliendo. Quería hacerles aquí una aclaratoria con respecto a la mezcla entre el concreto y el acero. Recuerden que nosotros determinamos el eje neutro y el eje neutro es lo que me indica a mí que es lo que está trabajando por encima a tracción o a compresión o que está trabajando por debajo a tracción y a compresión. En este caso, para esta sección dada, entonces, si nosotros suponemos que estamos trabajando con momento positivo, quiere decir entonces que la tracción se estaría dando abajo, es decir, que allí debería de haber acero, que es lo que sucede. Este tipo de secciones, cuando las trabajamos con materiales compuestos, combinados, nosotros vamos a hacer una idealización en donde toda la parte, todo lo que esté por debajo del eje neutro, cuando ustedes lo calculen, entonces el concreto no va a existir, porque allí estamos entonces tomando en cuenta que el concreto no trabaja bien a tracción, sino que solamente trabaja bien a tracción el acero. Entonces se hace una idealización de cómo quedaría el área de acero y cómo quedaría realmente el área del concreto. En los textos, en algunos casos se conoce entonces esta área como el área a compresión y esta área como el área de tracción. Esas serían las denominaciones que le darían esos textos, ya que entonces ellos se basan en lo que les acabo de comentar, que el concreto solamente trabaja bien a compresión y el acero trabaja bien a tracción.